Tu palabra, Señor, nos da vida. Lecturas del miércoles de Feria de Navidad, 8 de enero. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Hoy celebramos en nuestra iglesia a San Apolinar Hierápolis, obispo. Antífona de entrada. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Oración colecta. Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz que encendiste en el corazón de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 71, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te alaben, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas te ofrecerán sus dones ante Él. Se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te adoren. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. Lo vieron caminar sobre el agua. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: Ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la comunión. La vida que estaba junto al Padre se manifestó a nosotros y nosotros la hemos visto. Oración después de la comunión. Señor, que tu pueblo al que diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Lectura divina, oración inicial. Señor, luz radiante de todas las naciones, concede a los pueblos de la tierra gozar de una paz estable. Ilumina nuestros corazones con aquella luz espléndida que condujo a nuestros padres al conocimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y querían pasarles de largo, pero ellos viéndolo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Reflexión.
Después de la multiplicación de los panes, el evangelio que vimos ayer, Jesús obliga a los discípulos a subir a la barca. ¿Por qué? Marcos nos lo explica. El evangelio de Juan sí nos da una idea de, de lo que pasa y nos dice lo siguiente. Según lo que esperaba la gente de aquel tiempo, el Mesías iría a repetir el gesto de Moisés que había alimentado al pueblo en el desierto. Por esto, ante la multiplicación de los panes, la gente concluyó que Jesús debía de ser el Mesías esperado, anunciado por Moisés, y quiso hacer de él un Mesías esperado, un rey. Esta manifestación de la gente era una tentación tanto para Jesús como para los discípulos. Por esto Jesús los obliga a embarcar. Quería evitar que se contaminasen con la ideología dominante, pues la levadura de Herodes y de los fariseos era muy fuerte. Jesús mismo se enfrenta a la tentación por medio de la oración. Marcos describe con arte los acontecimientos. Por un lado, Jesús sube al monte para rezar. Por otro lado, los discípulos bajan hacia el mar y entran en la barca. Parece un cuadro simbólico que prefigura el futuro. Es como si Jesús subiese ya al cielo, dejando a los discípulos solos en medio de las contradicciones de la vida, la fragilidad de la barquita de los discípulos, de la comunidad. Era de noche, ellos estaban en alta mar, todos juntos en la pequeña barca, queriendo avanzar, remando fuertemente, pero el viento les era contrario. Estaban cansados, ya era el amanecer. Esto es de madrugada. Dice que en la cuarta vigilia, que puede ser como entre las 3 y las 6 de la madrugada, en el tiempo de Marcos, las comunidades eran como los discípulos: noche, oscuridad, viento, viento contrario, no consiguen nada a pesar de todo el esfuerzo que hacen, pero Él estaba presente y fue hacia las comunidades, al igual que los discípulos de Emaús no lo reconocieron. En tiempo de Marcos, en torno al año 70, la pequeña barca de las comunidades se enfrenta con un tiempo contrario, tanto de algunos judíos convertidos que querían reducir el tiempo de Jesús a profecías y figuras del Antiguo Testamento, como de algunos paganos convertidos que pensaban que fuera posible una cierta alianza de la fe en Jesús con el imperio. Marcos trata de ayudar a los cristianos a que interpretasen el misterio de Jesús, que no reluciesen a Jesús a sus propios deseos e ideas. Jesús llega caminando sobre las aguas del mar de la vida. Ellos gritan porque tienen miedo, porque piensan que se trata de un fantasma. Como en la historia de los discípulos de Emaús, Jesús hace como que quiere seguir adelante, pero el grito de los discípulos hace que cambie de rumbo. Se acerca y les dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Aquí de nuevo, quien conoce la historia del Antiguo Testamento recuerda
muchos hechos, algunos muy importantes. Recuerda que la gente protegida por Dios atravesó sin miedo el Mar Rojo. Recuerda cómo Dios al clamor de Moisés declaró varias veces su nombre diciendo soy yo. Recuerda además el libro de Isaías que presenta la vuelta del exilio como un nuevo éxodo en el que Dios aparece repitiendo numerosas veces, soy yo. Esta manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudaba a las comunidades a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús en los hechos de la vida. No tengan miedo. Jesús sube a una barca y el viento se detiene, pero el espanto de los discípulos en lugar de terminar aumenta. El evangelista Marcos hace un comentario crítico y dice, pues ellos no habían entendido lo de los panes. Su corazón quedaba totalmente cerrado. La afirmación corazón cerrado evoca el corazón endurecido del faraón y del pueblo en el desierto, que no quería escuchar a Moisés y pensaba solamente en volver a Egipto, donde había pan y comida hasta la saciedad. Para la reflexión personal. Noche, mar agitado, viento contrario. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Y qué hiciste para vencer el miedo? ¿Te has espantado alguna vez al no conocer a Jesús presente y actuando en tu vida? Oración final. El Señor se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres, la rescatará de la opresión y la violencia, considerará su sangre valiosa. Del Salmo 72, versos 13 y 14. Sea amado y alabado mi amado Señor Jesús en todo momento.